En el episodio anterior, recordemos que los hermanos de José, llevados por los celos y envidia del amor que sentía su padre Jacob hacia él, fue arrojado a un pozo seco y profundo. Lo que nunca imaginaron es que ese pozo sería el inicio del extraordinario destino que Dios había preparado para José. Mientras Jacob lloraba la pérdida de su hijo, Dios ya estaba escribiendo una historia completamente distinta. No pasó mucho tiempo antes de que una caravana de comerciantes llegara hasta aquel lugar para buscar agua. Cuando descendieron el balde al pozo, en lugar de encontrar agua, descubrieron a un muchacho con vida. Lo sacaron y, sin conocer quién era realmente, decidieron llevarlo consigo hasta Egipto para venderlo como esclavo. Lo que parecía una tragedia era en realidad el comienzo del plan de Dios. José fue comprado por un importante dignatario de Egipto. Aquel hombre le dijo a su esposa que lo tratara con generosidad, pues quizás podría serles de utilidad o incluso adoptarlo como hijo. Sin imaginarlo, Dios ya estaba preparando el camino para que José cumpliera el propósito que tenía reservado para él. Con el paso de los años, José creció convirtiéndose en un hombre íntegro, sabio y de buen carácter. Dios le concedió conocimiento, discernimiento y una fe firme que no dependía de las circunstancias. Incluso viviendo lejos de su familia y de su tierra, nunca olvidó quién era ni dejó de confiar en Dios. Pero las pruebas todavía no habían terminado. La esposa del funcionario egipcio intentó seducirlo. José comprendió que aceptar aquella propuesta significaba traicionar la confianza de quien lo había recibido en su casa y, sobre todo, desobedecer a Dios. Decidió huir. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Ella lo acusó falsamente y, aunque finalmente quedó claro que José había dicho la verdad, fue enviado a prisión. Nuevamente parecía que todo estaba perdido. Primero el pozo, después la esclavitud y ahora la cárcel. Sin embargo, cada una de aquellas etapas formaba parte del camino que Dios estaba preparando. José nunca permitió que la injusticia llenara su corazón de odio. Continuó viviendo con honestidad y manteniendo su confianza en Dios. En la prisión conoció a dos hombres que habían servido al rey de Egipto. Ambos tuvieron sueños que no lograban comprender. José les explicó que la verdadera interpretación pertenecía únicamente a Dios, y con la sabiduría que él le había concedido, interpretó cada uno de aquellos sueños. Todo sucedió exactamente como había anunciado. Tiempo después, el propio rey tuvo un sueño que ninguno de sus sabios pudo explicar. Entonces, uno de aquellos hombres recordó a José y habló de él ante el rey. José fue llevado desde la prisión para interpretar el sueño. Explicó que vendrían 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de una gran escasez que afectaría a toda la región. Además de interpretar el sueño, propuso un plan para administrar las cosechas durante los años de abundancia y así preparar al pueblo para los años de hambre. El rey quedó impresionado por su sabiduría y reconoció que Dios estaba con él. Por eso, decidió ponerlo al frente de los almacenes y de la administración del alimento en todo Egipto. Así, aquel joven que había sido vendido como esclavo llegó a ocupar uno de los cargos más importantes del reino. Nadie habría imaginado un desenlace así cuando estaba solo en el fondo de un pozo, pero Dios había cumplido cada paso de su plan. Con el paso de los años, la gran hambruna llegó, tal como José había anunciado. El alimento comenzó a escasear en muchos lugares y también alcanzó la tierra donde vivía Jacob junto a sus hijos. Al enterarse de que en Egipto había provisiones, los hermanos de José viajaron hasta allí para comprar alimento.
sin sospechar que el hombre encargado de distribuirlo era precisamente el hermano al que habían traicionado años atrás. José los reconoció de inmediato. Ellos, en cambio, no pudieron reconocerlo. Habían pasado muchos años y aquel muchacho al que habían vendido ahora era un alto gobernante de Egipto. José decidió poner a prueba el corazón de sus hermanos antes de revelar quién era realmente. Después de varios encuentros, comprendió que habían cambiado. El arrepentimiento había transformado sus vidas. Entonces ya no pudo contener las lágrimas. Se dio a conocer y les dijo: yo soy José. Sus hermanos quedaron completamente sorprendidos y sintieron temor por lo que pudiera hacerles. Sin embargo, José no buscó venganza. Les habló con misericordia y les hizo comprender que aunque ellos habían actuado con maldad, Dios había transformado todo aquello en un bien mucho mayor. Gracias a ese plan, ahora muchas personas podían sobrevivir a la hambruna. José pidió que trajeran a su padre y a toda la familia a Egipto. Cuando Jacob y toda la familia llegaron a Egipto, José los recibió con honor e hizo sentar a sus padres en un lugar de dignidad. Entonces sus 11 hermanos se inclinaron respetuosamente ante él. En ese momento José dijo a su padre: Padre mío, esta es la interpretación del sueño que tuve cuando era niño. Mi Señor ha hecho que se cumpla. José también reconoció que Dios lo había sacado de la prisión y había reunido nuevamente a toda su familia, después de que el demonio sembrara la discordia entre él y sus hermanos. En las historias de los profetas hay un motivo de enseñanza para la gente que reflexiona. El Corán no es un relato inventado, sino que es una confirmación de lo ya revelado anteriormente, así como una explicación detallada de todas las cosas, una guía y misericordia para los creyentes. La historia del profeta José nos recuerda que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, aunque las pruebas parezcan injustas. Cada dificultad puede formar parte de un propósito mayor que aún no alcanzamos a comprender. José pasó del pozo a la prisión y de la prisión al gobierno de Egipto, porque nunca perdió la fe ni dejó que el rencor dominara su corazón. Su vida nos enseña que la paciencia, el perdón y la confianza en Dios siempre encuentran su recompensa. Si hoy estás atravesando una prueba, recuerda que Dios también está escribiendo tu historia. Confía en su plan, porque así como cumplió su promesa con José, también cumple sus promesas con quienes perseveran y ponen su esperanza en Él. La paz y bendiciones de Dios sea con ustedes.